Pasa no pasa de embalde, hermanos. El tiempo no para y no va a parar. Y mientras que no para el tiempo, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con el tiempo que Dios nos da? Debemos aprovecharlo lo máximo, ¿no? Así que vamos a continuar con Primera de Juan, hermanos. Sí, por eso digo que el tiempo no para. Ya está la predicación número 14 de Primera de Juan. Hoy vamos a abarcar los versículos 17 al 19 de capítulo 4 de Primera de Juan. El tema va a aparecer atrás como de costumbre, hermanos, con los subpuntos. Vamos a ir desarrollándolos poco a poco. Vamos a ir a verso por verso. Hemos estado viendo esta epístola tan preciosa de Primera de Juan, que hasta ahorita nos está enseñando muchas verdades absolutas, por lo cual Juan escribió esta preciosa carta, hermanos. El tema es el amor perfecto de Dios y sus efectos en el creyente. Y esta penúltima canción, si usted se enfocó, habla mucho de esto también, ¿no? Bueno, después de hablar del amor con evidencia del espíritu de la permanencia de Dios, Juan toca un tema que muchos creyentes temen. Y por eso le digo que esta canción que cantamos habla del temor. En Cristo no hay temor alguno. Y Juan y muchos creyentes dicen que temen al día de juicio. Para muchos cristianos, la sola idea del juicio produce ansiedad, produce inseguridad, produce temor, produce dudas en su salvación, produce pánico. Pero Juan quiere enfrentarnos o decirnos lo opuesto de esto en sus pasajes que vamos a ver a continuación. Juan dice, el amor perfecto no produce terror, produce confianza, produce seguridad en el creyente verdadero. El creyente no debe esperar el juicio con miedo, no, sino con gozo. Lo debemos esperar con gozo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios perfecciona nuestras vidas, elimina el temor y la inseguridad que tenemos muchas veces. Y esta es una verdad, hermanos, tan gloriosa, dijo alguien, que transforma nuestra adoración, nuestras emociones y nuestra seguridad espiritual, que nos motiva, escuche, a apreciar a Cristo de lo que Él hizo por nosotros. Ahora, se dice que un niño pequeño cometió una falta en la escuela y fue citado a su papá. El niño temía mucho, porque temía el castigo del papá, temía el rechazo y temía la desaprobación de su propio padre. Pero cuando el papá llegó, el temor desapareció y le dijo, hijo, voy contigo, yo te acompaño, no tengas temor. Pues en ese instante todo el temor desapareció de este niño, porque el niño no fuera perfecto, ¿no? Sino porque sabía que su padre estaba con él. Y Juan quería que entendiéramos eso a los lectores que le está escribiendo. Y aquí en estos versículos, hermanos, que vamos a ver a continuación, Dios te ama, dice Juan, su amor se perfecciona en ti, no tienes razón para temer su juicio, dice Juan. Entonces, en este día vamos a ver 3 encabezados, hermanos, que nos van a ayudar a no tener ese temor, ese miedo que nos está agobiando, que nos está impulsando muchas veces a confiar de nuestra salvación. Y les pido que se pongan de pie, hermanos. Vamos a leer los versículos 17 y 19 como forma de reverencia, y aprovechar también que aproveche y apague su celular también. Ese es un motivo también bueno, hermanos, porque cualquier descuido nos puede interrumpir de estar escuchando la palabra de Dios, cualquier cosa. Entonces, el versículo 17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pueden sentarse, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es clara, Señor.
En estos versículos desde ya podemos ver el tema, podemos ver realmente que habla del temor y del amor. Padre, te damos las gracias, te suplicamos que nos ayudes a que podamos ver estos pasajes de una manera espiritual bien, Señor, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a entender y a salir de acá diferentes. Pedimos perdón por nuestros pecados también, Señor. Queremos honrarle, queremos glorificarle. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, rápidamente, hermanos, vamos a pasar al primer encabezado. El amor perfeccionado en nosotros produce confianza en el día de juicio. Y para eso solamente voy a leer el versículo 17. Ahí está este primer encabezado en este versículo. Dice así, fíjese cómo comienza una vez que les habla del amor, una vez que les habla de lo que hablamos hace 15 días, ¿no? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La expresión, hermanos, si usted notó ahí, se ha perfeccionado el amor. No significa que el creyente llegue a amar perfectamente como debe de ser, sino que el amor de Dios ha alcanzado su propósito de madurez en la vida del creyente. Y recuerde, estamos en un proceso, usted y yo, en el amor. Porque este es en el amor en el cual el Señor está trabajando en estos momentos, en su vida y en mi vida, ¿no? La palabra griega es teloi, que significa completar. Es decir, llevar algo a su meta final o alcanzar su pleno desarrollo, su destino final. Y un día llegaremos a ese destino final en el amor, ¿no? El amor de Dios, hermanos, escuchen, no nos fue dado solamente para salvarnos del infierno, sino para transformarnos a la imagen de Cristo día a día, más y más. Por ende, Juan afirma, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que dice Juan. Juan no dice, si usted notó ahí, como Él fue. Juan dice, como Él es. ¿Se está dando cuenta? No como Él fue, sino como Él es. Cristo ahora, hermanos, es aceptado delante del Padre, es glorificado, es justificado y amado eternamente. Y el creyente, dice Juan, está unido con Él. Ahora, esta palabra perfeccionado, porque esta palabra también, hermanos, significa que es llevado a su propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Bueno, Pablo lo dice, para que tengamos confianza en el día de juicio. Y esa es la confianza que tú y yo debemos tener en estos momentos, ¿no? Que a veces andamos atemorizados por lo que va a pasar. Ahora, la palabra confianza significa también, hermanos, seguridad, significa valentía, significa liberar para hablar algo con denuedo, ¿no? Significa ausencia del temor. Y esto, mis hermanos, es asombroso. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que el creyente llegue al juicio confiado, no aterrorizado, hermanos. ¿Sí o no? Muchas veces aterroriza lo que nos va a pasar, o la muerte solamente, hermanos. Nos aterroriza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice Juan. Así debemos mostrar ese amor. Nuestra unión con Cristo, hermano, es tan real, escuchen mis hermanos, que en el juicio seremos tratados como Cristo mismo. ¿Se ha dado cuenta de eso? No culpables, justificados, aceptados por el amado, ¿no? Y mis hermanos, escuche esto. Aquí vemos una verdad teológica profunda. ¿Cuál es esa verdad teológica profunda que nos muestra este primer encabezado, hermanos? Pues bueno, la doctrina de la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo. ¿Por qué? Dios no nos juzga sobre la base de nuestros méritos, hermanos, sino sobre la base de la justicia de Cristo, imputada en nosotros por sus méritos en la cruz del Calvario. Lo que está diciendo Juan ahí. Por ende, el cristiano puede enfrentar el día del juicio con confianza y no con temor, está diciendo Juan. ¿No? ¿Por qué? Porque la seguridad del creyente no descansa en su desempeño, sino en la obra consumada, en la obra de la cruz de Cristo, hermanos.
en la cruz de Cristo. Y ahí cuando el Señor dijo, consumado es, ahí terminó todo, ¿no? Ahora, como forma de reflexión para nosotros, una reflexión para nosotros, hermanos, ¿piensas en el juicio con miedo o con esperanza? ¿Cómo piensas? Cuando andas atribulado, angustiado, ¿no? ¿Cómo piensas? ¿Mi seguridad está en Cristo o en mi desempeño que yo hago por mis fuerzas nomás? Porque recordemos que Pablo nos da unas palabras de aliento, de exhortación, de consuelo, de seguridad en nuestra vida, hermanos. Cuando le escribe a los romanos, allá en Romanos capítulo 8:1, fíjense lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No dice ninguna condenación hay para los que andan con temor. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El creyente, hermanos, verdadero debe estar confiado en lo que ha hecho, ¿no? En que su arrepentimiento, si fue genuino, está en las manos del Señor. Nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra certeza está ahí. En Hebreos capítulo 9, 27 y 28 se nos dice algo precioso acá. Dice, de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿no? Y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es la confianza que tenemos, hermano. Entonces, ¿por qué estar atemorizados? Sí, vivimos en un mundo que cada día se complica más, nos empuja, nos orilla a tener temores en nuestras vidas, ¿sí o no? Y es una realidad, no se puede evitar. Muchos creyentes viven, escucha, atemorizados, pensando y preguntándose, ¿seré salvo? ¿Sí o no? ¿Me rechazará Dios en aquel día? ¿Seré suficiente bueno? Muchas veces se preguntan, para que Dios me tome en cuenta en lo que he hecho. Juan responde, hermanos, de una manera contundente, y él dice, tu confianza, voy a parafrasear algo que no está ahí, tu confianza no está en lo que has hecho por Dios, sino en lo que Cristo ya hizo por ti. Ahí está nuestra confianza, no en lo que tú has hecho, sino en lo que Cristo ya hizo por ti. Cuando él dijo, consumado es. Hermanos, el evangelio transforma, escuche, el juicio final a una amenaza en una esperanza. Es una realidad. Pero el evangelio transforma esto, hermanos. Esa amenaza que hay de la muerte, del temor, a una esperanza que estamos esperando. Y el mismo Dios que será juez, escucha, también es tu pastor, es tu padre que nos adoptó y nos ha dado esperanza y confianza para el juicio que ha de venir. Y esto es lo que Juan quiere comunicar en este primer punto a los hermanos de esta iglesia, ¿no? Que no anduvieran caminando con temor. El evangelio transforma, hermanos. Entonces, hermanos, el creyente no espera el día del juicio con pánico, sino lo espera con la confianza, con el gozo, con la certeza de que un día estará en la presencia del Señor y el Señor le dirá, bienvenido a casa. Pero en segundo lugar, o el segundo encabezado, el temor es expulsado por el amor perfecto del Señor. Escuche eso. Versículo 18, leamos el 18. Ahí se encuentra este segundo punto. Dice, como dice, en el amor, y presta atención, agarra un color, no sé, y apunte cuántas veces vamos a nombrar amor y temor. Esto nos dice algo a usted y a mí, algo importantísimo, hermanos. Recordemos, cuando una palabra se repite más de una vez, es porque hay algo importante que Dios nos quiere comunicar a mí y a usted. Y Juan lo dice en el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Wow.
Juan se refiere aquí al temor relacionado con el castigo divino. No está hablando del temor reverente a Dios, porque la Biblia enseña que existe un temor santo y reverente, que debemos tener. Lo que Juan condena es el terror, escuche, de quien espera la condenación. Por eso Juan hace la expresión, en el perfecto amor echa fuera el temor. Esto significa literalmente, hermanos, cuando dice Juan de que en el perfecto amor echa fuera el temor, significa expulsar, arrojar, echar lejos. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan en pocas palabras está diciendo, hermanos, no tengan temor. Dios ya, el Señor le echó fuera lejos ese temor. Ese juicio que venía para ustedes ya no está ahí, está lejos. Por ende, Juan dice, el amor de Dios y el miedo al castigo no pueden gobernar el corazón al mismo tiempo. Es una realidad. Y cuando el creyente comprende, escuche, la magnitud de la gracia divina de Dios, el miedo comienza a perder poder en la vida del creyente verdadero. Cuando tú realmente entiendes que no pasarás por ese juicio para condenación, entonces comienzas a entender lo que el Señor dice en su palabra. ¿No? Ahora, no me malinterprete, no significa que usted ya no peca. Usted y yo pecamos todos los días. Por eso estamos viviendo en una santificación progresiva todos los días. Usted y yo fallamos en esta santificación progresiva. ¿Y sabe cuál es lo precioso? Que estamos bajo la gracia, hermanos. Pero eso no significa que usted va a seguir pecando y pecando y pecando. No. Lo que estamos hablando acá, hermanos, es de que debemos poner en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, hacer la voluntad de Dios y ser obedientes al Señor. Que cuando pequemos, el pecado, hermanos, escuche, nos mortifique y nos haga ir a Cristo y pedir perdón. Lo que hicimos. Cuando entendemos eso, entonces el creyente se da cuenta. Y hemos entendido que Cristo pagó completamente esa deuda. El creyente no tiene que vivir esperando condenación, ni viviendo con temor ya, sino viviendo absolutamente confiado, hermanos, de que tenemos un abogado a nuestro favor, y ese abogado es nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo dijo en el capítulo 1. Si alguna peca, abogado tenemos para con Dios Padre, Jesucristo el justo. Por eso debemos confesar nuestros pecados. Juan viene hablando desde el capítulo 1, hermanos, que debemos confesar lo que hacemos para llegar a este punto, ¿no? El problema, hermanos, no es la falta de amor de Dios. El problema es la falta de comprensión de ese amor que nosotros tenemos de Él. Muchas veces nuestra mente no entiende, no razona. Comenzamos a cuestionar el amor del Señor. Es que cometí esto, me siento indigno. Quizás el Señor, cuando llega allá en su presencia, me va a decir, no eres bienvenido. No. Si realmente hemos entendido el gran sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, nos hemos arrepentido de corazón, el pecado te mortifica y te orilla y te lleva a Cristo y te arrodillas y le pides nuevamente perdón. Tenlo por seguro, hermano, que el Señor mira tu corazón. Y Él sabe cuando venimos con un corazón triste, ¿no? Que hemos fallado al Señor. Por ende, la lógica de Juan es poderosa, hermanos. Si aún vivo atemorizado por el juicio, entonces todavía no he comprendido completamente cuánto me ama Dios y cuánto me ha perdonado. Eso es lo que Juan quiere comunicar o quiso comunicar en aquel entonces a esta iglesia, para que anduvieran caminando sin temor alguno. Por ende, Juan declara el amor, en el amor no hay temor. Por eso dice Juan, en el amor no hay temor. ¿Por el temor de qué, hermanos? Al temor que habla Juan es al castigo, ¿no? El temor culpable, el temor que nos esclaviza muchas veces, el temor ansioso que tenemos muchas veces tú y yo. Por ende, Juan añade otra cosa, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Parece un rompecabezas, pero no, hermanos. Una cosa hace una acción, la otra cosa otra acción, que nos ayuda a entender lo que Juan está diciendo. Por eso la palabra echa fuera
Escuche, significa expulsar violentamente. Eso es lo que significa. Expulsar violentamente, porque el amor de Dios expulsa la culpa, el amor de Dios expulsa la condenación, el amor de Dios expulsa la duda que tú tengas y que yo tenga, el amor de Dios o el miedo a no ser aceptado, ¿no? Por el Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Echa fuera violentamente esa culpa que tú traes, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque el temor lleva en sí castigo, hermanos. Cuando un creyente teme en su corazón, piensa, quizás Dios me castiga al final. Pero Juan dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto significa, hermanos, que quizás no estás seguro de tu salvación. Lo que está diciendo Juan, porque sigues teniendo dudas de tu salvación y no estás viviendo una realidad como dice la palabra de Dios. Te estás engañando a ti mismo. Por eso en Romanos capítulo 8:15 habla en cuanto a esto y apoya este segundo punto, ¿no? 8:15 dice en Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, escucha, para estar otra vez en temor. No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba, Padre. En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribiéndole a su querido amado Timoteo, le dice, y recordemos que Timoteo estaba pasando por situaciones difíciles también, recordemos que estaban empezando esas tribulaciones, ¿no? Que lo estaban llevando a poner su fe realmente verdadera. Pablo le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, recuerda esto, Timoteo, sino de poder y de amor y de dominio propio. Es como si Pablo está diciendo a su querido amado Timoteo, Timoteo, recuerda, ¿no? Estamos en los caminos angostos, en los cuales tú y yo vamos a sufrir persecución, sufrimientos, ¿no? Pero ahí vamos a llevar las marcas de Cristo. Un creyente, hermanos, cuando sufre y lleva las marcas del Señor. A veces hay creyentes que no quieren sufrir, ¿sí o no? Vienen a la iglesia buscando algo bueno para su vida. Piensan que si ponen su fe en Cristo Jesús, todo terminó. No preocupaciones, no enfermedades, o X cosa. ¿Y sabes una cosa? Cuando venimos al Señor es cuando viene lo bueno. Es cuando el Señor nos prueba nuestra fe. Nos prueba nuestra fe si realmente así es genuina o no. No nos prueba porque no nos ama, hermanos. Nos prueba porque nos quiere pasar a la siguiente prueba después. Y esto es así, hermanos. En Salmos 34:4, el salmista dice, busqué al Señor y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temor al Señor? ¿Tienes temor a algo que te está ocurriendo en tu vida, hermano? Aclama a Dios. Ahí está tu sustento. Ahí está tu sostén, hermano. Aclamemos al Señor. Aclamemos a Él si andamos angustiados, atemorizados. Entonces, ¿cuál sería una pregunta como tipo de reflexión? ¿Hay áreas en mi vida donde sigo teniendo al rechazo de Dios, según yo? Porque según en muchas de las veces pensamos que porque ya hiciste algo, Dios te rechazó. No es que te rechace, sino es que quizás tu comunión no es buena con el Señor, porque hay algo que no has confesado. Pero cuando confesamos, nuestra comunión vuelve otra vez a unirse a Él. Entonces debemos comunicarnos lo que hacemos, ¿no? Vivo como hijo o como siervo temoroso todavía. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo es nuestro andar? ¿Qué hacemos, hermanos? Porque muchos cristianos viven esclavizados por la culpa constante que traen a sus vidas del pasado, la inseguridad espiritual de sus vidas, miedo al futuro, a lo que va a pasar, miedo a fallar, y se sienten culpables, pierden la esperanza, la certeza, la paz, la confianza, y viven una vida atemorizada, ¿no? Desconfiando de su salvación todavía. Y esto es así.
Entonces, hermanos, la obediencia deja de ser impulsada por el miedo y pasa, escuche, a ser impulsada por el amor de hacer las cosas de corazón para el Señor. Escucha, alguien dijo lo siguiente: el temor construye prisiones en el corazón. Lo vuelvo a repetir. El temor construye prisiones en el corazón, pero el amor de Dios derriba sus muros y nos hace vivir en la libertad como sus hijos. Y eso es lo que pasa. Lo que hacemos construye bardas, paredes, obstáculos, ¿no? Y eso es lo que nos atemoriza. Entonces, hermanos, el evangelio no solo perdona, nos libera del temor, nos libera de la ira de Dios y del juicio de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Porque si Cristo tomó tu castigo, escucha, entonces tú no lo recibirás jamás. Porque Él ya fue castigado. Recordemos, el Padre le dio la espalda, lo dejó, y ahí en la cruz del Calvario, dice la Escritura que Él derramó gotas de sangre. Y con esa sangre preciosa que derramó, nos ha limpiado a ti y a mí. Ahora, tenemos esperanza, ¿no? Entonces el temor, hermanos, se desvanece cuando el amor de Dios se hace real en nuestro corazón. Pero en último lugar, nosotros, escuche esto, amamos porque Dios nos amó a nosotros. Y para esto vamos a leer los versículos 19, 4:19. Miren lo que dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Rápido, sencillo, ¿no? Aquí Juan llega a la raíz de todo, hermanos, en este pasaje, en este versículo. Llega a la raíz de todo. Juan dice, nuestro amor por Dios no es la causa de la salvación, es el resultado, escuche, de la salvación. Dios tomó la iniciativa. Antes que tú y yo lo buscáramos, Él nos buscó. Antes que tú y yo lo amáramos, Él nos amó. Antes que tú y yo pensáramos en Él, Él ya había pensado en nosotros. Porque la fuente del amor no está en nosotros mismos. La fuente del amor está en Dios. Está en Dios. Y aquí vemos una verdad teológica profunda también, hermanos. Vemos la gracia soberana de Dios. Aquí. Vemos la gracia soberana de Dios. La salvación comienza en el corazón de Dios y no en el corazón del hombre. Por ende, el amor humano es una respuesta al llamado de Dios. Por eso el amor divino es la iniciativa. Escuche, el evangelio no cuenta la historia de un hombre buscando a Dios. Cuenta la historia de Dios buscando a hombres perdidos como tú y como yo. Por eso toda gloria pertenece a Él. Toda la gloria pertenece a Él, hermanos. Juan cierra con una frase preciosa acá, hermanos, en la Biblia. Dice, nosotros, escuche lo que dice Juan, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escucha, hermano, nuestro amor no nace de la voluntad humana. Nuestro amor no nace de la voluntad religiosa. Nuestro amor no nace ni de los sentimientos naturales que tú y yo tengamos. No. Nuestro amor nace del amor soberano de Dios, el cual Cristo llevó en la cruz del Calvario. De ahí nace. De ahí nace. Él nos amó, dice la Escritura, antes de que tú y yo existiéramos. Él nos amó antes que tú y yo creyéramos. Él nos amó antes, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y aún cuando éramos sus enemigos, Él nos amó. Diciendo Juan. Desde antes. En Efesios capítulo 1, 4, 5, usted tiene esto. Lo hemos visto mucho ya. Pero en Efesios 4, 1, 5 nos dice que fuimos elegidos en amor, predestinados antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos. Wow. Qué preciosa esperanza tenemos. Qué amor tan grande mostró el Señor, ¿no?
En Romanos 5:8, por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fíjate bien, Cristo murió por nosotros. Éramos enemigos, tú y yo. Estábamos enemistados, separados de la gloria de Dios. Pero Cristo, el Señor, Dios Padre, envió a su único Hijo al planeta Tierra, aquí, ¿no? Para que tú y yo tuviéramos esperanza, creyendo y arrepintiéndonos de todo corazón en Él. Tito, capítulo 3:5, dice, Él, ¿quién? El Señor, Jesús, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bendita misericordia, hermanos. Gloria a Dios por esto. Y aquí puede surgir una pregunta como reflexión. ¿Mi amor por Dios está fundado o no, o fundamentado en su amor por mí o en mis emociones? ¿Amo a Dios porque Él me amó? ¿O todavía pienso que yo inicié la relación de amarlo a Él? Porque cuando entendemos que Dios nos ha amado primero, hermanos, ¿sabe qué ocurre? Desaparece el orgullo, desaparece la autosuficiencia de nosotros mismos y desaparece la jactancia de decir, yo me lo merezco y me lo gané. No, porque no podemos decir, yo encontré a Dios, porque la realidad es, Dios nos encontró a nosotros. Esa es la realidad, hermanos. Y esto debe de producir gratitud, debe producir humildad, debe de producir adoración cuando entendemos que Él nos buscó a nosotros primero. Debe producir esto, hermanos. ¿No? Agradecimiento. La cruz, César Luis dijo que la cruz, escuche, no fue la respuesta de Dios a nuestro amor. Nuestro amor es la respuesta a la cruz. Y luego concluyó diciendo, el amor de Dios elimina el temor y produce seguridad, gozo en el creyente verdadero. Así debe de ser. Debemos gozarnos por una salvación que tú y yo no merecíamos, pero se hizo posible por Cristo. Entonces Juan nos enseña o nos muestra, hermanos, evidencias gloriosas del amor de Dios. En primer lugar, Dios no quiere hijos temblando ante el juicio, es lo que está diciendo Juan. En segundo lugar, Dios quiere hijos confiados en su amor y en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. En tercer lugar, el temor al castigo se rompe cuando entendemos que la cruz, el Señor llevó los pecados de nosotros. Y en la cruz, Dios mostró esperanza que no había para el ser humano. En cuarto lugar, porque el amor de Dios nos transforma y nos libera de la condenación, de esa ira que habla Juan, nos libera de esto. Por eso el creyente debe estar seguro de su salvación. El creyente debe estar listo para cuando el Señor nos llame a su presencia. Yo sé que ahí donde tú y yo titubeamos en veces, tambaleamos, pero la Escritura dice, debemos estar confiados en ese amor que el Señor ha mostrado para nosotros. Eso es lo que Juan quiere que entendamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor perfeccionado produce confianza para el día del juicio. El amor perfecto expulsa el temor al castigo. Y nuestro amor por Dios, escuche, existe porque Él nos amó primero. Y es una realidad. Entonces, hermanos, en Cristo no hay condenación. En Cristo no hay castigo futuro. En Cristo no hay temor al futuro del juicio que viene. En Cristo, hermanos, no hay adverso que nos quite la paz. Algo adverso que nos quite la paz. En Cristo hay seguridad. En Cristo hay confianza. En Cristo hay tranquilidad. En Cristo. En Cristo solo hay perfecto amor, hermanos. Ese eterno amor, seguro y transformador que nos transforma a ti y a mí. El amor perfecto de Dios no solo perdona tus pecados, también expulsa tus temores, expulsa tus angustias, expulsa tus dudas, expulsa tus incomodidades y expulsa tus inseguridades. Así es el amor perfecto de Dios.
es amor genuino, es amor sincero. Ahora sé que nos están viendo por las redes sociales y gloria a Dios por esto, y lo he repetido muchas veces, pero sé que nos escuchan y nos están mirando, ¿no? Amigo, visitante que nos escuchas también y que estás aquí, gracias por estar aquí, ¿no? Por los que nos están siguiendo por las redes sociales. Probablemente tú tienes temores en estos momentos y te estás preguntando qué va a pasar con tu vida en el futuro, ¿no? Tienes temor a la muerte, tienes temor al juicio que viene, temor al infierno, temor al rechazo de Dios. Pero la Biblia dice que solo hay una manera, escucha, de expulsar ese temor. Y ese es el amor revelado en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. La Escritura dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y esto es una realidad. No sigas viviendo en temor. No. Ven al Señor, cree en Él, arrepiéntete de tu condición pecaminosa y ponte en tus manos y entrégate a su amor. Y el perfecto amor de Dios te quitará todo temor. Es una realidad. Pero debes reconocer, entender, comprender que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, debemos vivir confiados en nuestra identidad que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Pero tristemente, muchos creyentes viven definiéndose por sus errores, ¿sí o no? Sus fracasos, sus debilidades. Y sin embargo, escucha, Dios no nos llama a vivir de vivir una identidad de nosotros mismos, sino de una identidad de Cristo, en la cual tú y yo ya estamos. Porque la confianza cristiana no es arrogancia, es la seguridad de saber quiénes somos en Él, tú y yo. Esto nos debe llevar a ti y a mí entonces a no vivir esclavizados por la culpa del pasado, a no permitir que los errores definan nuestro futuro, a recordar cada día que somos hijos de Dios y no simplemente pecadores intentando sobrevivir un día más en este planeta. No, debemos entender y recordar quién es el Señor. Porque recuerda lo que dijo Pablo a los romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Recuerda esto. Cuando andes en temor, recuerda, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recuérdalo, grábatelo. Cuando estés pasando por circunstancias que dices que no te sientes digno del Señor. No la hay. Pero recuerda esto también. Escucha, el enemigo quiere recordarte quién eras. Y te lo va a recordar. Pero, escucha, Dios quiere recordarte quién eres tú ahora en Cristo Jesús. El enemigo vendrá y te dirá muchas cosas quizás, no sé. Pero recuerda quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Dile como dijo el Señor Jesucristo, escrito está también, Satanás. Escrito está que soy un verdadero hijo de Dios, que el amor ha perfeccionado todo esto. Así como dice Juan, ¿no? Entonces debemos vivir confiados en medio de las pruebas también, hermanos, porque el amor de Dios, escucha, no promete ausencia de problemas, ¿no? Pero sí tu presencia, más bien sí su presencia en medio de esos problemas que tú y yo atravesamos. Porque cuando tú y yo sabemos que somos amados por Dios, podemos atravesar crisis, escucha, crisis de desesperación, enfermedades, escasez, incertidumbre, pérdidas, qué sé yo. Pero nuestra confianza, hermanos, está en el Señor. Eso es lo que Juan quiso comunicar a esta iglesia. Les quiso animar, les quiso decir. Entonces debemos vivir sin temor al futuro, hermanos. Juan dice, pero tristemente también, hermanos, muchos viven preocupados por lo que vendrá mañana, ¿sí o no? Nos aferramos tanto por el día de mañana, tanto nos afanamos
que nos preocupamos más y no leemos la palabra de Dios. Juan enseña que quien está seguro del amor de Dios puede descansar en la soberanía de Dios. Con forma de aplicación, esto significa, hermanos, no vivir dominados por la ansiedad. No dejar que el miedo tome decisiones en nosotros. Porque debemos, escuche, aprender a descansar en las promesas divinas del Señor. MacArthur dijo lo siguiente. El pastor MacArthur está en la presencia del Señor, pero dijo lo siguiente: quien conoce al Dios que controla el mañana puede descansar hoy. Y es una realidad. Si tú conoces al Señor, tú descansas mañana. No tienes que preocupar. No tienes que temer. No tienes que temer, hermano. Porque la mayor evidencia de que hemos recibido el amor de Dios es que comenzamos a dar el amor de Dios a los demás también. Entonces, vivamos con valentía espiritual, mis hermanos, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Por lo tanto, Dios espera creyentes valientes. ¿Valientes para qué? Para evangelizar, valientes para defender la verdad, valientes para permanecer firmes en la fe, ¿no? Para vivir en Cristo en una generación que se opone a Él. Y así estamos. Vivimos una generación que se opone. Todo lo que se diga de Dios se opone. No quieren escuchar. Entonces vivamos, hermanos, preparados para esto. Busquemos una vida de oración todos los días. Busquemos crecer en santidad. Busquemos servir con fidelidad al Señor, donde Él nos ha colocado, en su iglesia. Y busquemos administrar bien el tiempo que Él nos da. Porque el tiempo corre muy rápido. Pasa muy rápido. Déjenme terminar diciendo lo siguiente, hermanos. Dios no nos llamó a vivir paralizados por el miedo, sino fortalecidos por su amor. No nos llamó a caminar como huérfanos inseguros, sino como hijos amados. No nos llamó a ser servientes por el temor al castigo, sino por gratitud a Cristo por su gracia soberana que Él tiene sobre nosotros. El temor de Dios transforma nuestro futuro, hermanos, porque nos da confianza para el juicio, transforma nuestro presente, porque expulsa el temor, ¿no? Y transforma nuestro corazón. Y nos enseña a amar a los demás. Juan dice algo precioso acá, hermanos. En el amor echa fuera todo. Si usted notó, se repiten varias veces ahí, hermanos, el amor. Bastantes veces se repite el amor ahí, hermanos. Y es algo que usted y yo debemos comprender y entender, que fue un amor que lo llevó a la cruz del Calvario, ¿no? Y cuando Él dice en el 4:18, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Wow. Y esto, hermanos, es para nosotros también. Ese amor con el cual Cristo fue a la cruz del Calvario se mostró, siendo obediente hasta la muerte. Isaías capítulo 53 lo describe de una manera aterradora. Dice que su rostro fue destrozado, no le reconocieron, sino que le rechazaron. Y hoy vamos a tener la cena del Señor. Y les pido que por favor nos examinemos, hermanos. Si participamos, vamos a examinar cómo está nuestro corazón. Y de esa manera podemos seguir, hermanos, con estas dos cosas que nos dejó el Señor. Y uno de esos mandamientos fue este, hermanos. Tomar la Santa Cena, ¿no? Participar de ella. Y si tú eres un creyente verdadero, de todo corazón te pido que lo hagas. Pero si tú todavía no conoces al Señor, no sabes quién es Él, lo que hizo por ti, te pido que te abstengas y no participes.
que vengas con nosotros y nos digas cuáles son tus dudas. Y nosotros con la palabra de Dios te podemos decir, esto es lo que significa la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos, y preparar nuestros corazones para participar de esto. Amado Dios, te agradecemos, Padre amado, por tu palabra. Porque en su palabra tenemos nuestra guía, Señor. En su palabra tenemos lo que usted nos ha mandado a hacer. Padre, gracias por esto que usted hizo en la cruz del Calvario. Que si no fuera por eso, nosotros no tuviéramos esperanza. Pero gracias por esa sangre que usted derramó, Padre amado. Y ahora nos ha perdonado, nos ha limpiado y ya no tendremos que pasar por este juicio. Sí tenemos temor porque seguimos viviendo en este planeta. Sí tenemos temor porque fallamos muchas veces y muchas veces pensamos que no somos dignos de pedirle perdón nuevamente. Pero su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 7 y 8. Padre, gracias por esto. Así que gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora le voy a pedir a los